Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pudieron hacer toda la tarea? Sí, profe, yo sí hice todo. Sí, estaba revisando que ya casi la mayoría entregaron. Voy a esperar que se conecten un poquito más. Entonces, para consultar un poco cuál fue el problemita con el desarrollo de esa tarea. Sí. A ver, ¿cuánto estamos? Ok, ok, bueno. El día de hoy vamos a cerrar la primera bolilla que habíamos iniciado en esta materia. Entonces voy a proceder a compartir el Power que ustedes tienen a disposición, si es que ya lo leyeron. Entonces ya vamos a poder agilizar hoy la clase, ¿sí? Entonces, de manera también a aprovechar el máximo el tiempo que tenemos en la clase SOM, ¿sí? Bueno, voy a proceder a compartir el Power. Ok. Bueno. Como le había dicho la clase pasada, la economía tenía sus supuestos y ustedes habían desarrollado el resumen sobre esos supuestos. Y entonces se fueron más internalizando y agarrando la terminología económica del libro que estuvieron resumiendo. Si bien no creo que hayan encontrado tanta dificultad en la terminología, o si les costó o no les costó, en el desarrollo de la tarea. De los 10 principios, profe. ¿Cómo? Ese era el principio. Sí, de los principios. Y no, profe, porque había suficiente información en el material. Ok, exactamente. Lo ideal sería que ustedes lo hayan leído, o sea, la idea en realidad era que lo lean, porque como dijimos en la introducción, siempre es un poquito más teórico, entonces por ese motivo fue que realizaron ese trabajo para que se vayan internalizando en los conceptos, ¿sí? Bueno, si no tuvieron dificultad, entonces vamos a proceder a continuar entonces con la clase ya, hablando más bien de las gran preguntas o las grandes preguntas de la microeconomía, ¿sí? El qué, el cómo y el para quién. Como ustedes recordarán, habíamos desarrollado la clase pasada que en economía todo es cuestión de decisión en cuanto a lo que se va a producir, en cuanto a lo que se va a consumir, en cuanto a lo que se va a gastar, ¿sí? Y en qué. Necesariamente si opto por una opción, ya sea en bienes o en servicios, lógicamente voy a descartar la otra opción en cuanto al costo que se refiere a ese servicio o a ese bien. Entonces, la microeconomía en forma constante está en debate, en una disyuntiva constante de qué realizar,
¿sí? Entonces, en la toma de decisiones en cuanto a la administración de los recursos, siempre ha sido una problemática de la economía y de la microeconomía en sí, ya que tiene que dar una respuesta a aquellas necesidades de los individuos, ¿sí? Entonces, vamos a qué es lo que la economía debe producir. Y aquí en realidad hablamos de todo lo que son los bienes, de todo lo que son los servicios. Entonces, conocemos ese concepto de que bienes y servicios son todos aquellos objetos que se valoran y se producen para satisfacer las necesidades de la gente o de los individuos, ¿sí? Entonces, digámoslo, un concepto más amigable, ¿sí? Referente a lo que son los bienes y los servicios. Y como todos futuros administradores, contadores o ingenieros, sabemos que hay una diferencia entre lo que son los bienes y lo que son los servicios, ¿sí? Entonces, los bienes son todos los objetos físicos, ¿sí? Y algunos ejemplos de bienes pueden ser un rodado, ¿sí? Pueden ser un mobiliario, un escritorio, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos bienes, todos los bienes palpables, tangibles, ¿sí? Y luego contamos con todos los servicios, que también son, aquí nos facilita la vida diciendo que son las tareas realizadas por los individuos. En realidad son todo aquel trabajo intelectual intrínseco que realizan los individuos, ¿sí? Que a simple vista no lo vemos o lo podemos observar, pero de repente no podemos darle un valor, el valor lo da quien lo crea. Un ejemplo de un servicio puede ser un servicio informático, un servicio de consultoría, ¿sí? Servicios de repente de lo que son propiamente servicios personales, ¿sí? De mano de obra, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de servicios, ¿sí? Entonces, podemos dar serían algunos ejemplos de los servicios. Y ahora ustedes, como futuros contadores, como futuros economistas y administradores, tienen que conocer qué es lo que produce la economía del Paraguay. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta de qué produce la economía en Paraguay? A ver quién responde un poco. La agricultura y ganadería, profe. La agricultura y la ganadería. Muy bien. ¿Por qué Paraguay es uno de los principales productores de soja, por ejemplo, de maíz, de todo lo que se refiere a los productos en estado natural, en granos en realidad? ¿Por qué? Sí, porque le cuesta menos hora producir. O sea que ¿Cómo? Porque le cuesta menos producir ese bien que en otros países. Exactamente, es una respuesta también a la pregunta. En realidad a Paraguay le es fácil producir, ¿sí? Plantar, o sea, le es fácil lo que es la agricultura y la ganadería en sí, porque cuenta con todo lo que se necesita, que es el recurso principal, que es el factor tierra, el factor de producción principal, que es la tierra y la mano de obra. Entonces, es bastante fácil y, como dijo el compañero también, lo que tenemos a mano y nos hace fácil la producción. Si no es abaratada, pero sí contamos con los recursos
para producir esos bienes. En realidad, esos bienes son producidos por el país por un sector nada más. Es que es el sector agrícola ganadero. Después, ¿qué más produce la economía en el Paraguay además de eso? ¿Qué más podemos mencionar de que el Paraguay produce? La economía paraguaya. Solo bienes. ¿Qué más produce? Paraguay no produce, no. Electricidad, profesora. ¿Cómo? El tema de la electricidad también. Exactamente, la energía eléctrica, ¿sí? Y la energía eléctrica es algo que se puede ver, que se puede palpar, ¿no? ¿Verdad? Pero es un servicio, ¿sí? Es una producción nacional, ¿sí? De las grandes represas, como conocemos y sabemos, y que es tema de discusión en la economía en forma constante también. Y es un servicio en realidad, ¿sí? Y es parte de nuestra economía también, genera ingresos para la economía nacional. Y también tenemos la parte de manufactura, está también la parte de lo que es en lo que el país está produciendo a nivel artístico, ¿sí? En cuanto a lo que son los servicios propiamente de los artistas, de las personas que se dedican a las distintas profesiones, ¿sí? O sea que no es solamente el sector agrícola, ¿sí? Entonces, dando también un poco el lugar a cada uno, ¿sí? Pero como sabemos, la principal fuente es lógicamente la agricultura y la ganadería, ¿sí? Entonces ahí hacemos siempre una buena diferenciación de lo que son los productos o los bienes y servicios. Y hay tres preguntas básicas, ¿sí? Tres preguntas básicas de las cuales se trata de resolver la microeconomía. Primeramente, ¿cómo es que las diversas elecciones determinan qué, cómo y para quién se producen bienes y servicios? ¿Sí? O sea, la economía en sí, la microeconomía en sí, tiene que estar respondiendo estas preguntas en forma constante. El qué, el cómo y el para quién. Si yo produzco en un país determinado bien, ¿sí? Entonces, yo tengo que siempre optar entre producir ese bien o producir otro bien que también es necesario para un país o para una economía en específica. El cómo es de la misma manera, tengo que ver cómo voy a producir, de qué manera, con qué recursos, y recursos me refiero a mano de obra, capital, habilidades empresariales, capital intelectual, ¿sí? O con qué recursos tecnológicos, con qué maquinarias, ¿sí? Si cuento en nuestro caso, que es, dijeron, mayoría agrícola, entonces, si cuento con el capital, las maquinarias, la tierra, ¿cómo voy a hacer? Y con los personales o el servicio de la mano de obra en realidad. Entonces, todo eso tengo que saber, tengo que manejar. ¿Y para quiénes? ¿Para quién voy a producir? ¿Sí? ¿Para quién? ¿Quiénes van a ser los consumidores finales en realidad de todo lo que se va a producir dentro del país? Entonces, esas tres preguntas son las que debe responder en forma general la microeconomía. Es una duda constante, ¿sí? Es una elección en realidad y un cuestionamiento en realidad constante, ¿sí? Bueno. A ver un poco.
Pasamos a la primera pregunta, que era el qué. Lo que producimos cambia con el tiempo. Antes la producción era agrícola para el consumo nacional, ahora se da énfasis a productos de exportación y principalmente de servicios. Sí, en los países que son ya un poco más desarrollados, en realidad se industrializan los bienes, en el caso de la producción agrícola, y entonces en ese caso sí genera, o sea, emite ya o se comercializa ya los bienes terminados, pero en nuestro caso todavía estamos portando bienes en estado natural y también se da énfasis de cierta manera a ciertos servicios que podemos prestar a los demás países. Sí, pero en el caso de Paraguay, por ejemplo, sucede muy poco el tema de prestación de servicios. Eso ya más bien sector privado, pero de que se realiza, también se realiza. También tiene que ver con el comportamiento y las necesidades de los consumidores, o sea, de la moda, las preferencias y los estilos de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a pensar qué es lo que vamos a producir, estoy hablando también de todo aquello que las personas o los individuos necesitan satisfacer, o sea, las necesidades que necesitan satisfacer. Entonces, de acuerdo a eso, voy a decidir qué producir, ¿sí? ¿Qué servicios, qué bienes para que se consuman voy a producir? Entonces yo veo también un poco las modas, las tendencias, los gustos y preferencias de los individuos de mi población, en este caso que puede ser una población, digamos, preseleccionada, puede ser un grupo de personas de una ciudad en específico, puede ser un grupo de personas de género en específico, ¿sí? Pero siempre nos estamos refiriendo a los individuos. Entonces, ¿de qué manera ellos se comportan? Y para cubrir esas necesidades es lo que la economía decide qué producir, ¿sí? Entonces, en base a eso. ¿Y cómo? ¿Cómo producir? ¿De qué manera? Eso ya lo mencioné también, los bienes y servicios se producen mediante la utilización de lo que contamos, de los recursos disponibles, y ahí entran los factores de producción que son tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Luego hacemos respuesta a la pregunta de cómo. En este caso da un ejemplo por los distintos factores, ¿sí? Por los distintos factores de producción. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hablamos de tierra, sería dones de la naturaleza, serían los recursos naturales, ¿sí? Suelo, metales preciosos, petróleo, gas, carbón, agua, aire. Entonces, ese vendría a ser uno de los factores de producción que podemos explotar, ¿sí? De modo que la economía también salga a flote, ¿sí? Entonces, uno de los factores principales es la tierra, y en nuestro caso, en nuestro país, la agricultura es lo principal, entonces la tierra en sí, luego es uno de los factores de producción más explotados. Si en otros países puede ser la cuestión del petróleo, en otro país puede ser algunos metales, ¿sí? Dependiendo el área, ¿sí? Luego tenemos el trabajo, que vendría a ser todo el tiempo, el esfuerzo de la gente, lo que se dedica a producir, tanto los bienes como los servicios. Luego tenemos el capital, como habíamos mencionado, el capital que vendrían a ser las herramientas, los instrumentos, maquinarias, edificios, otras construcciones que se usan para producir, y los bonos certificados. Como ustedes saben, los bonos certificados, estamos hablando de las acciones y otros bonos que cualquier inversionista podría tener. Entonces, a eso también le llamamos capital y forma parte de lo que son los factores de producción de una economía. Luego, por último, el que se incorporó hace poco, que son las habilidades empresariales, conjunto de recursos humanos que coordina y organiza lo anterior.
¿sí? Coordina y organiza todo lo que dijimos, coordina lo que es la tierra, el trabajo y el capital, ¿sí? Necesariamente, depende del sector, generalmente prevalece uno de los factores, pero necesariamente necesitamos de los tres como para poder realizar algún tipo de trabajo, ¿sí? O generar algún tipo de ingreso. Entonces, es una combinación, ¿sí? De los factores. Entonces, allí damos respuesta a lo que es el cómo. Luego tenemos lo que es el concepto de lo que es el ingreso en sí, o sea, para qué sirve, qué utilidad tiene. Lógicamente que un ingreso alto permite a las personas adquirir una gran cantidad y variedad de bienes y servicios. Un ingreso bajo nos confina a pocas opciones y a cantidades muy restringidas de bienes y servicios. Saben que en la economía tenemos una restricción presupuestaria, lo que le denominamos cuando nuestro ingreso está limitado a una cierta cifra, a un cierto número X o monto X. Entonces, allí estamos hablando de que tenemos una restricción presupuestaria. Bueno, esto entonces es un concepto bastante básico y sabemos que a mayor ingreso, lógicamente vamos a tener un nivel de vida más alto. Y aquí tenemos, atendiendo a todo lo mencionado, qué es lo que el principio de la economía nos había mencionado en la clase pasada, que la tierra produce renta, el trabajo produce salario, o sea, genera salarios, capital genera intereses y habilidades empresariales lo que nos genera son utilidades y beneficios. Entonces, esto lo habíamos desarrollado en la clase pasada, entonces quedó bien fijado también que para cada factor de producción o factores productivos tenemos un beneficio o ganancia o en este caso un resultado que lo denominamos para tierra renta, para el trabajo salarios, para el capital el interés y para las habilidades empresariales utilidades y beneficios. Luego, ¿para quién vamos a realizar todo esto? Para el que necesite obtener los bienes y servicios. Una respuesta bastante lógica, ¿verdad? Esto siempre dependerá del ingreso de las personas, lógicamente, a nivel de país, de cómo está distribuido el poder de compra. El factor de producción que genera más ingreso es el trabajo, lógicamente. Para conseguir los ingresos se venden los servicios de los factores de producción. Y hay entre puntos suspensivos cómo se hace. El cómo se hace dependerá del rubro, dependerá a qué se dedica cada individuo, ¿sí? En síntesis, lo que se produce es para todo aquel que necesite, tanto los bienes y los servicios, ¿sí? Entonces, esas preguntas es lo que se realiza y debe contestar también lo que es la microeconomía. Entonces, se entiende bien lo que es bienes y servicios, cómo y para quién. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, se entiende. Ok. Bueno, entonces paso a lo que es el modelo. No, me avisan si voy muy rápido, porque a veces uno se entusiasma y va muy rápido, ¿sí? Entonces me avisan si voy muy rápido. Sí, una cuestión acá de lo virtual a veces nos juegan contra. Bueno, y también avisen si es que se escucha bien, si no escuchan también, porque muchas veces sigo y a veces había sido que no salía bien. Bueno, continuamos entonces. Modelo circular de la economía.
Y aquí tenemos un gráfico sencillo. Sabemos que el flujo circular del efectivo o el flujo circular de la economía se mueve en base a esto. Sería en base a la economía doméstica o las familias por un sector, ¿sí? Ven aquí en las familias, allí la imagen de las casas y la familia. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ellos son los que ofertan los factores productivos aquí con las flechitas, si me siguen. ¿Y qué tipo de factores productivos pueden ofertar las familias? Son el factor productivo del trabajo, ¿sí? Entonces, de las familias o de las economías familiares o domésticas, lo que ofertan son dentro de los factores productivos, sería el trabajo. En este caso, entonces, las familias, a lo que es el mercado de factores productivos, ¿sí? Eso, quienes lo demandan, lógicamente reciben esta oferta de factores productivos, que es el trabajo por parte de las familias, son las empresas. O sea, ¿qué significa esto? Que las empresas necesitan del factor trabajo, o sea, de mano de obra, para poder ejecutar la elaboración de los productos o brindar los servicios respectivos, dependiendo a qué se dedica la empresa. Entonces, necesita de una mano de obra. Entonces, esos factores productivos, en este caso, que es el trabajo, son lo que necesitan las empresas o lo que demandan las empresas en el mercado de factores productivos. Y aquí ven, en compensación, ¿qué hacen las empresas? Las empresas, ¿sí? En este caso, hacen un pago de renta a los factores productivos, en este caso que los recibe la familia, ¿sí? Porque el pago de renta lo recibe la familia en forma de salario, ¿sí? Entonces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Retribuyen a las familias en renta, en trabajo. Entonces, ¿qué hacen las familias? Ellas están demandando esta renta y las empresas están ofertando esta renta en compensación al factor productivo recibido, que sería el trabajo. Entonces, de esta manera es la primera parte de nuestro flujo circular. Por otro lado, tenemos el mercado de bienes y servicios, ¿sí? En el caso de un mercado, estamos hablando de un mercado de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas son las que ofrecen los bienes y servicios, porque ellas son las que la producen. Entonces, ofertan bienes y servicios que lanzan al mercado de bienes y servicios, y las que demandan o las que necesitan esos bienes y servicios son las familias. Entonces, ellas son las que reciben estos bienes y servicios, y en retribución de ello dan un pago de precios, ¿sí? Un pago de precios al mercado de bienes y servicios, que esto a su vez lo reciben las empresas, ¿sí? Entonces, lo que las familias pagan al mercado de bienes y servicios lo recibe en compensación las empresas, ¿sí? Entonces, es prácticamente una cadena en cuanto a lo que se refiere al mercado de bienes y servicios y mercado de factores productivos. Luego tenemos aquí en el centro el sector público. El sector público está integrado tanto por mercado de bienes y servicios como mercado de factores productivos. Se hallan involucrados, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace el sector público? Regula la relación entre estos, tanto de las familias como de las empresas, dentro de los dos mercados, ¿sí? Entonces, el sector público, ¿qué da a las empresas?
bienes públicos y subvenciones, ¿sí? Entonces, en teoría, el sector público debería dar los bienes públicos, o sea, el bien en sí público sabemos que es de todos, pero está a disposición de las empresas y las subvenciones también, ¿sí? Y en retribución, las empresas pagan sus respectivos impuestos, ¿sí? Aquí en la flechita nos muestra que las empresas pagan. Las subvenciones vendrían a ser los beneficios que el sector público, el Estado en sí debe otorgar a las empresas, otorgar a los ciudadanos y las garantías también constitucionales que deben otorgar a sus miembros, ¿sí? De la misma manera, en el sector o en el área de las familias, ellos también demandan bienes públicos y transferencias. Hablamos de transferencias porque sabemos que las familias son los entes más vulnerables. Entonces existen ciertas situaciones en las cuales ellos necesitan alguna retribución económica ante una situación, ¿sí? X, por ejemplo, para los de tercera edad, por ejemplo, para los jubilados. Entonces, a eso se refiere cuando habla de las transferencias, en síntesis, son monetarias en su gran mayoría, ¿sí? Entonces, a esto se refiere cuando habla de ello, y eso es lo que reciben las familias del sector público, y de las cuales también, como sabemos, las familias pagan también impuestos inmobiliario, impuesto municipal, o sea, todos los impuestos referentes a todo lo que posee, usa. Entonces, de igual manera paga también impuesto al valor agregado y demás impuestos que pueden ser o llegar a ser contribuyentes, ¿sí? Entonces, es así como funciona, y el sector público tiene una gran presencia, digamos, en la economía, porque en forma constante está decidiendo el qué hacer y cómo actuar, a pesar de que tanto aquí como aquí hay un mercado libre. Generalmente hay ciertas intervenciones del sector público en cuanto a la toma de decisiones. Bueno, ¿se entendió este flujo de la economía? Sí, profe. Sí. Bajo otras circunstancias en el examen, esto era graficar el flujo, pero en nuestro caso va a ser un poco difícil, ya que lo virtual lo hace fácil, ¿sí? Pero esto era tema de examen en época presencial, ¿sí? Entonces esto es importantísimo que lo manejen, ¿sí? Van a encontrarlo en distintos materiales económicos, de que es uno de los conceptos principales. Luego vamos al razonamiento económico. Y hablamos de una de las terminologías que habrán encontrado en el libro que resumieron, que es la escasez. Y aquí nos habla de ciertos razonamientos económicos. Primeramente nos menciona que, considerando la escasez, es necesario siempre hacer las elecciones, como ya lo habíamos desarrollado en la clase pasada. Se debe escoger entre alternativas disponibles nada más, y podríamos entonces decir que un intercambio es renunciar a una cosa para obtener otra, ¿sí? Entonces estamos constantemente optando, ¿sí? Constantemente renunciando. Por eso en economía se habla mucho del coste de oportunidad, que vamos a profundizar más adelante. El intercambio hace una situación en la cual tengo que necesariamente renunciar a un bien para obtener otro, ¿sí? Entonces, ese es un pensamiento y un razonamiento económico lógico, en donde la escasez es el principal concepto básico. ¿Y a qué denominamos escasez? A todo aquello que determinada economía carece, ¿sí? O sea, hay poco. O carece, o en realidad escasea, como dice la frase misma,
en la cual decimos que no hay en abundancia, ¿sí? Entonces, a eso llamamos escasez y sabemos que los recursos son limitados, entonces siempre hay que hacer una elección entre ellos, ¿sí? Bueno, estas elecciones e intercambios, el dinero o la vida representan dos alternativas de bienes. Esto engloba lo siguiente: si queremos poseer más de algo, es preciso obtenerlo a cambio de otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Acá hay un supuesto, un racionamiento un poco perverso, pero es real, ¿sí? Si queremos poseer más de algo, si es que ya tenemos algo, ¿sí? Pero nosotros queremos, ahí está la consigna, el querer, ¿sí? Si queremos más de lo que ya tenemos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es obtenerlo a cambio de otra cosa. Lógicamente, que lo que nosotros queremos nos vamos a dar, ¿sí? Porque queremos más de eso, queremos más de ese mismo bien. Entonces, la teoría económica lo que dice es que tengo que ver qué vendo otra cosa, menos lo que ya tengo, ¿sí? Menos lo que yo deseo seguir teniendo más, entonces, para obtener al fin lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, necesariamente me tengo que desprender de alguna otra cosa o vender o intercambiar alguna otra cosa para obtener más de lo que yo quiero, de ese bien del cual yo quiero, del cual yo deseo. Entonces, es así como funciona, pero necesariamente tengo que desprenderme de otro bien, ¿sí? Aquí en economía no existe, por ejemplo, el concepto de dar por dar, ¿sí? No. En economía siempre sí es que quiero algo de un bien, necesariamente voy a tener que desprenderme de algún otro bien, ¿sí? Y este supuesto da el concepto de que si quiero poseer algo más de ese mismo bien, necesariamente me tengo que desprender de algún otro, ¿sí? Para aumentar más el que yo quiero, ¿sí? Bueno, la idea de intercambio es fundamental para la economía. Cuando elige ir a la playa, usted está haciendo un intercambio entre estudiar y vacacionar. Lógicamente, siempre en economía estaremos tomando decisiones y, como ya dijimos en la clase pasada, constantemente estamos renunciando a algo para estar hoy aquí en esta clase, en esta reunión Zoom, ¿sí? Entonces, la idea de intercambio es fundamental. Siempre voy a tener que renunciar a algo. Un ejemplo de lo que dije primero entre las elecciones de intercambio es que en realidad, si yo quiero algo, poseer más de algo, si yo, por ejemplo, estoy estudiando una carrera y quiero estudiar más otra carrera a la par, lógicamente que voy a tener que renunciar a alguna otra cosa que estoy haciendo, ¿sí? Para tener o obtener más de lo que yo quiero, que en este caso sería seguir, estudiar más otra carrera. Entonces voy a tener que renunciar a alguna otra cosa para yo poder obtener eso que yo quiero. Entonces, de eso es lo que nos habla el ejemplo de las elecciones de intercambio, ¿sí? Entonces, si por nosotros fuéramos, seguramente no íbamos a elegir seguramente el de estudiar, pero pongo ejemplo de lo que es estudiar, ¿sí? Bueno, intercambio del qué. ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes y servicios que se producen? ¿Sí? Dependen de la elección de cada uno de nosotros, ¿sí? Del gobierno, de las empresas, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta que necesariamente igual van a gastar. Si deciden ir de vacaciones, de igual manera van a gastar. No es que no van a gastar porque se van de vacaciones. O si se quedan a estudiar, de la misma manera,
¿sí? Van a gastar igual, ¿sí? Entonces, la cuestión está en la elección de cada uno, ¿sí? Eso hablo en forma individual de los consumidores. Ahora puedo hablar también del gobierno. El gobierno constantemente está eligiendo qué es lo que va a hacer, si va a construir una escuela o un puente, ¿sí? Entonces, en forma constante está decidiendo qué hacer. Y de la misma manera las empresas a veces tienen decisiones difíciles en las cuales tienen que optar por un o otro negocio, ¿sí? O de repente si recontratan o si despiden personal y así. Constantemente están tomando elecciones y caminos. Entonces, allí hablamos constantemente del intercambio de qué. Cada una de esas elecciones implica un intercambio, necesariamente hay un intercambio. Todos nos enfrentamos a un intercambio cuando elegimos en qué gastar nuestro dinero. ¿Sí? Es importantísimo esto, llevarlo también un poco a la práctica en nuestra economía personal, ¿verdad? En qué estamos gastando nuestro dinero, ¿sí? Y qué es lo que elegimos y cuáles serían en realidad nuestras prioridades para gastar o para consumir, ¿sí? Intercambio del cómo. La manera en que se producen los bienes y servicios depende de las elecciones que hacen tanto las empresas que fabrican los artículos que compramos y también de las decisiones del país. ¿Sí? Como sabemos, cada país tiene una caracterización en cuanto a los factores de producción se refiere, entonces hace de que un país invierta más en un sector que en otro, ¿sí? Entonces, depende de la decisión de cada individuo y de cada país. Y el intercambio, ¿para quién? Depende de cómo está distribuido el poder de la compra, porque muchas veces esto también lo habrán desarrollado dentro de lo que es el para quién ya va enfocado a para quiénes voy a producir, ¿sí? O para quiénes voy a gastar, ¿sí? O para quién voy a consumir. Entonces depende mucho del poder de compra, o sea que incide otra vez mi poder adquisitivo en este caso. Puede ser un poco redistribuido, transferido a otra persona. Eso también lo puedo hacer, ¿sí? Mi poder adquisitivo, porque cuando hablamos de poder de compra estamos hablando de la capacidad o de la solvencia que tenga una persona, la cual puede transferir a otra ese poder de manera que ella también o él también pueda adquirir determinado bien o servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo si soy una empresa y para quién voy a elaborar ese producto y yo puedo categorizar mi producto. ¿A qué me refiero con eso? Puedo enfocarme a un estatus, a un nivel de consumidores o de poder adquisitivo. Entonces, produzco bienes para personas de tal o cual nivel, ¿sí? Entonces eso incide también en la calidad, en el precio y demás cuestiones, ¿sí? Entonces llego a obtener un mercado, pero bien, digámosle, bien, no diversificado, sino más bien especificado, ¿sí? O tiene una diferenciación en cuanto a lo que se refiere el producto, ¿sí? O sea, el producto no es que no esté disponible para todos, pero se necesita de cierto poder adquisitivo para adquirirlo, ¿sí? Entonces, allí podemos decir que depende mucho de las empresas, los países, a quién, o sea, para quién van a producir, para quién van a consumir o para quién van a gastar. Puede ser por pagos legales, por medio del gobierno, por medios ilegales que otras alternativas proponen. O sea, en realidad yo puedo transferir, como mencioné, ¿verdad? Puedo transferir mi poder adquisitivo. Si soy persona, directamente lo puedo hacer por una transferencia bancaria, ¿verdad? Lo transfiero, ¿sí? Eso se da en el flujo allí también de las familias, ¿sí? Y las empresas. Y entre los individuos en sí,
¿sí? Y también puedo transferir al Estado mi poder, o sea, hablamos también de los impuestos que pagamos al Estado, entonces por medio de eso yo transfiero ese poder, ¿sí? Acá habla por medios ilegales, hablando de cuestiones ya más bien en el cual yo puedo tener un poder adquisitivo alto y dedicarme a cuestiones ilegales o no permitidas dentro de un país. Eso también lo puedo realizar, ¿verdad? Entonces es una de las opciones. ¿Y qué otras alternativas propone de repente? ¿Qué es lo que yo quiero realizar con mi poder adquisitivo? Lo puedo invertir, ¿sí? Lo puedo invertir en algo que pueda generar más bienes y servicios. Es lo que realizan la mayoría de las empresas y de las personas que tienen un poder adquisitivo. Pero, como mencionamos, el poder adquisitivo, o sea, la liquidez, o sea, la solvencia, o como otro concepto que ustedes manejan sería el efectivo. Entonces lo puedo transferir a otra persona o puedo utilizarlo también para mis propios fines, para mis propios intereses, y lo hago de las maneras que en realidad debería ser legales, pero lógicamente al ser una elección económica podría ser también ilegal lo que estoy realizando, pero aún así lo realizo. Entonces la economía también nos da esa opción, ¿sí? Entonces ya dependerá del ente regulador del Estado en realidad hacer cumplir o no esas leyes, pero de que se realizan ciertas actividades ilícitas, se realizan en cuanto a lo económico se refiere. Luego hablamos del problema económico. Seguimos hablando de lo que es la escasez, ¿sí? También de la elección. Sabemos que la cantidad de bienes y servicios que puede producir un país o una persona son limitados por los recursos disponibles y por la tecnología. Eso ya mencionamos. Constantemente, esto también ya sería un resumen de lo que ya dijimos, que tenemos que escoger siempre entre los bienes y servicios que vamos a consumir, y también que si deseamos aumentar la producción de un bien, debemos disminuir la de otro, ¿sí? O sea, necesariamente hay un costo detrás. Luego, al ser los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, el problema económico consistirá en, ¿cuál sería ese problema económico? Sería cómo emplear los recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer las necesidades ilimitadas. Así, la economía es la ciencia que estudia la forma en la cual se asignan los recursos escasos entre los diversos usos que compiten por ellos. Entonces, la gran inquietud o la gran problemática de la economía en sí es cómo emplear estos escasos recursos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Recordemos que siempre esta consigna siempre va a ser un tema de examen, porque es prácticamente a lo que la economía apunta. La economía apunta a administrar estos recursos escasos para producir bienes y servicios y para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Entonces es una gran misión, un gran objetivo el que conlleva la economía como ciencia en sí, porque sabemos que hay recursos, pero que no hay para todos. ¿En qué momento surgió esta ciencia? En el momento en que los seres humanos se dieron cuenta de que lo que poseemos no abastece todas las necesidades de todo lo que existimos, ¿sí? Entonces ahí empezó esta ciencia a surgir y a tratar de administrar estos recursos de manera a dar respuesta a las necesidades que son constantes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver. No sé si me entendieron hasta aquí. ¿Sí o no? ¿Están todavía? Sí, profe.
Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a dejar un poco de compartir mi pantalla. Y voy a pedirle que habiliten sus cámaras a ver si están todos. Solamente para cerciorarme de que están todos. A ver un poco. Sí. Bueno, voy a hacer una pausa. Voy a consultar un poco. A ver si están. Bueno. Ok. Están la mayoría. Bueno. Quisiera consultar un poco con ustedes. A ver. Aquí tengo quienes ya aquí todavía no entregaron sus respectivas tareas. Si es que están. Joel Adrián Colmán Gómez, ¿está o no está? Joel. No está Joel. Roberto Sommerfeld. ¿No están en aula, Roberto? Bueno, vamos a ver el resto. Sí, lo presentaron todo. Sí. Bueno, esos dos alumnos entonces lo que no presentaron, pero tampoco se hallan en el aula, ¿verdad? Tampoco se hallan en el aula, ¿no? Bueno, voy a tener que contactarme con ellos a ver cuál es su situación. Bueno. Ok, voy a presentar entonces la guía de la tarea que van a tener que realizar, pero yo doy tiempo hasta el lunes a las 10, perdón, al martes a las 19 para que lo entreguen, ¿sí? Entonces, yo creo que es bastante humano, ¿verdad? En cuanto a lo que es los tiempos, ¿sí? O sea, no estoy demasiado, digamos, les doy un tiempo prudencial para que lo realicen, ¿sí? Entonces, me gustaría también que nos pongamos las pilas, ¿sí? Para no retrasarnos todas las tareas, ¿sí? Bueno, voy a presentar la guía que ustedes van a realizar por esta ocasión, que es bastante sencilla porque estuvimos hablando de temas bastante conocidos, bastante sencillos en realidad. Porque entramos en la segunda parte que es la curva de las fronteras de posibilidades de producción, en donde vamos a tener que hacer algunos gráficos, ya es un poco más de cálculo de momento, entonces todavía estamos bastante normalito todavía. Bueno, voy a presentar entonces la guía de la tarea de lo que van a realizar y posterior ya llamo la lista para que los pueda liberar por hoy viernes. Un ratito. Bueno, ¿pueden ver el documento Word? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, bueno. Sí, profe.
Ok, la guía de la unidad didáctica sería, en este caso, Introducción a la Microeconomía. Todavía es bastante reciente. Entonces, vamos a lo que es la forma de presentación de lo que voy a solicitar. Sería en documento PDF nada más, que utilizo 2021. En cuanto al documento, en cuanto a lo que es la presentación, sería documento en PDF, atendiendo el modelo dado, ¿sí? Simple, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y con una carátula, ¿sí? Se realizará a través de la plataforma. De momento no vamos a utilizar todavía el WhatsApp, siempre en plataforma para puntuar hasta el 22, ¿sí? Del 2021, ¿sí? O sea, el martes, ¿sí? ¿Y cuál es la actividad? En realidad es simple, es de todo lo que estuvimos hablando, no hay ningún secreto aquí. Dice, atendiendo a que formas parte de una economía sencilla, supongamos que posees una renta estimativa, ¿sí? La cual es limitada y tienes que administrarla de manera eficiente. Responde a los siguientes cuestionamientos, ¿sí? Y hay 6 cuestionamientos y esto tiene que tener una lógica. Si yo digo, ¿qué va a hacer con su renta? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Tiene que tener relación con lo que dije que iba a hacer. No son preguntas así sueltas, dispersas. No, tienen una relación entre sí. Entonces, si yo digo, ¿qué va a hacer con su renta? Entonces voy a decir, voy a invertir, voy a gastar en tal cual cosa. Inclusive pueden armar un mini proyecto aquí con las preguntas que le estoy lanzando. Pero en realidad puede ser que sea para gasto o para inversión, ¿sí? Eso ya dependerá de la decisión, como dijimos, de cada consumidor o de cada inversor, ¿sí? Pero vamos a suponer que tienen una renta, entonces van a responder a esto. ¿Cómo se va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Sí? Esto ustedes lo van a escribir. ¿Y de dónde van a sacar la respuesta? Van a sacar la respuesta de la idea que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto pretende generar? ¿Sí? Entonces vamos a ver la capacidad de escritura también de ustedes, ¿sí? ¿Para quién se va a hacer? O sea, si van a hacer para ustedes o dirigido a alguien en el caso de que sea una inversión o algún grupo o sector de personas, ¿sí? Y en cuánto tiempo. Entonces van a poner allí en cuánto tiempo pretenden realizar lo que dijeron que iban a hacer con su renta. ¿A qué se refiere renta en economía? Se refiere a salario, ingreso, dentro de lo que se refiere a mi economía sencilla, ¿sí? En una economía sencilla. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el principal criterio es la coherencia de las respuestas y la originalidad del trabajo presentado. Cada pregunta vale 0,5. Si una pregunta no tiene ningún... Porque sucedió ya que solamente la primera pregunta respondió bien y después ya no tenía nada que ver lo siguiente con lo que él dijo que iba a hacer. Entonces al final no se llevó los 3 puntos, sino 0,5 nada más. Entonces cada pregunta vale 0,5. Por eso son 6 preguntas y 3 puntos. Entonces son preguntas bastante sencillas que ustedes los pueden responder. Y de esta manera van a obtener los 3 puntos que van a ser los puntuantes para esta clase. La fecha de entrega es el 22, como ya mencioné, y ahí el horario. Entonces, ¿hay alguna duda referente a esta guía? Profe, ¿ese vamos a hacer por computadora? Sí, lo pueden hacer a computadora, no hay problema. Toda vez que sea de elaboración propia, porque pueden presentarlo en formato PDF. Sí, lo pueden hacer a computadora, sí. Profe, la fecha el martes es 23. El martes es 23, yo puse 22, Sí. a ver. Vamos a ver un poco. Martes 23. A ver, sí, el martes ya es 23. Entonces, martes 23, voy a cambiar la fecha.
Martes 23. Bueno, porque sería la siguiente clase, ¿sí? Bueno. Una vez que completan esa pregunta, o sea, bastante sencillo, ya lo alzan a la plataforma y ya. Bueno. ¿Alguna duda referente a lo que tienen que realizar? Por el momento no, profe. No, bueno, está bien. Voy a dejar de compartir y vamos a lo que es lo interesante. La asistencia de cada uno, ¿sí? Bueno, después ya le libero en sus viernes, porque siempre suelo ser más permisiva los viernes. Bueno, voy a la lista y me confirman su asistencia en el micrófono, ¿sí? Vareiro Areco Arnaldo. Presente, profe. Céspedes Mosqueda Araceli Luján. Presente, profe. Colmán Gómez Joel. Del Valle Arnaldo. Presente, profe. Ramona Forcado. Presente, profe. Maida Morel. Presente, Maya. profe. Ok, Presente, profe. ok. Mota Chaparro. Ok. Nayeli Rieve. Presente, profe. Roberto Sommerfeld. Vamos a tener que conversar con Roberto para eso. Bueno. Lucas Vallejos. Y Lucas Fabián Vallejos. Y Carolina Joana. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Carolina? Wittspiner se pronuncia. With, después. Wittspiner. Ah, es complicado. Porque acá dice with Spain, no sé qué, parece. Bueno, presente entonces. Ok, Presente. ok, bueno, siendo así, les libero, les deseo un buen fin de semana y nos reencontramos entonces el martes, Dios mediante. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe, gracias.